estamos acá en una nueva versión de nuestro programa para poder conversar y poder discutir. Queríamos partir antes que todo hoy día haciendo un saludo y un pequeño receso por la crítica situación país que estamos viviendo por la pandemia del COVID. Estamos en una situación muy complicada. Hoy día se anunciaron cifras bien difíciles para Linares, más de 110 contagiados, así que queríamos comenzar este programa saludando a todas las personas que tienen algún familiar que esté contagiado, como estuve yo hace un poco más de 2 semanas. Saludar también a los que ya no están hoy día con nosotros y que han partido por este virus tan terrible, mandarles un abrazo a todas y a todos, y particularmente pedir que nos sigamos cuidando, que nos cuidemos entre todos. Falta poco, creo que por fin hay un poco de luz al final del túnel, después de unos 4, 5, 6 meses más, pero hoy día tenemos que cuidarnos entre todas y todos. Así que un gran abrazo y un gran saludo. Después de eso quería presentar, y es como es la vida, con cambio hacia un lado y hacia el otro. Hoy día tenemos un programa muy particular, con una persona muy especial, un hijo del Maule, y la campaña de repente es complicada, pero también tiene algunas cosas buenas. Hoy día vamos a hablar de temas que a mí me encantan, vamos a hablar de política, vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de actualidad. Así que sin más quería presentarles a un gran amigo, a Fernando Tapia. Él es periodista deportivo, como les decía, hijo del Maule Sur y cauquenino. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Ricardo, la verdad que, bueno, un gusto de estar contigo en esta comunicación y a través de Linares en línea, por supuesto también en contacto con toda la gente de la hermosa región del Maule. Lamentablemente han pasado varios meses en los que no he podido ir para allá, una cuestión evidentemente que tiene que ver con la emergencia. Hubiese querido estar en vacaciones porque normalmente yo paso vacaciones en la costa del Maule Sur, ahí en la zona de Curanipe, Peyúgue. Pero bueno, debido a esta situación, evidentemente que me quedé acá en Santiago, así es que extraño mucho esos paisajes, los aires, la tierra, el campo, el mar, los ríos, bueno, todo lo que tiene el Maule Sur. Muchas gracias, Fernando. Yo hoy día estoy súper entretenido, invertimos papeles porque Fernando es generalmente el que hace las preguntas. Hoy día me tocó a mí, así que voy a tratar de estar al nivel de la conversación y del tremendo invitado que tenemos hoy. Fernando, ¿por qué no le cuentas un poco más a la gente cuál es tu vínculo con Maule Sur y en particular con la provincia de Cauquenes, con Peyúgue, con Curanipe? Bueno, básicamente yo soy cauquenino, nací allí el año 1972. Desafortunadamente mi familia más estrecha, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón o existencia, no permanecimos mucho en la ciudad de Cauquenes, pero sí mis abuelos, sí mi mamá que es de allá, eh, y obviamente existe ese vínculo permanente. Mi abuelo, el doctor Claudio Lavín Gallego, un personaje, creo yo, muy importante para la ciudad de Cauquenes, el médico del pueblo, fue director del hospital de Cauquenes, fue regidor, fue concejal, fue alcalde, fue presidente y fundador del Independiente de Cauquenes, de la Cruz Roja de Cauquenes. Tuvo múltiples actividades que tienen que ver con la comunidad, es una persona muy querida por la gente particularmente más humilde, porque una de las particularidades que él tuvo, digamos, cuando ejerció como médico durante muchísimos años en la ciudad de Cauquenes, era que su preocupación estaba puesta precisamente en la gente con menos recursos. Entonces, hasta el día de hoy, yo cuando voy a Cauquenes, se me acerca gente de más edad, por cierto, y me señala y recuerda cómo era mi abuelo. Eh, pero bueno, la familia de alguna manera se tuvo que venir a Santiago después del golpe militar. Yo soy familiar directo de uno de los ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte que pasó por Cauquenes el 4 de octubre del año 1973, y básicamente 2 o 3 meses después de ese lamentable incidente, eh, mi papá, mi mamá se vinieron para acá, para Santiago. Entonces yo, la verdad es que alcancé a vivir en términos concretos un año en Cauquenes, pero siempre volvimos para el periodo de vacaciones, para los 4 de octubre, para la Semana Santa, y, y teníamos una casa de verano en Curanipe. Entonces yo ahí pasé los veranos más espectaculares de mi infancia, o sea, y no he dejado de ir, siempre voy.
incluso mi mamá vendió la casa hace como 5 o 6 años y yo vuelvo igual con la familia y arrendamos, da lo mismo, pero lo importante es estar allá, así es que mi vínculo es permanente. Tengo muchos amigos, tú sabes, muchos Sí, conocidos, así es varios en que común. varios en común, y no solamente con Cauquén, en Peyúgue, en Chanco, en Parral. Por ejemplo, en Parral yo tengo, bueno, no solamente amigas y amigos, sino que también tengo una experiencia periodística muy fuerte que me marcó profundamente, porque el año 96, los años 96, 97, me tocó asumir para Mega Noticias, porque yo trabajaba en ese canal de televisión en esa época, el caso de la Colonia Dignidad. Entonces estuve prácticamente radicado un año completo allá en Parral. Ahí me quedé en la hostería Brecha, el hostal Brecha. Y bueno, fue algo muy potente que me tocó vivir allá en Parral. Tengo familiares también en Linares. Mi papá nació en San Javier. Tengo amigos que viven y que tienen casa en Retiro, otros en Longaví. Entonces, es como que en todas partes del Maule Sur tengo gente conocida, así es que siempre que voy para allá, sin duda me encuentro con alguien, y por lo tanto es para mí, obviamente, mi casa, digamos, ¿eh? El lugar donde quisiera algún día volver o alguna vez vivir allá, porque efectivamente uno se siente muy bien ahí. Oye, qué notable la cantidad de vínculos y el arraigo, o sea, cuando decimos hijo del Maule Sur es en plenitud en todos los niveles, o sea, un nivel familiar, natural, biológico, llamémoslo así, otro personal que también tiene un montón de, súper potente. O sea, acá el Maule Sur, el tema de derechos humanos es un ícono, yo creo, a nivel nacional. O sea, cuando uno piensa en la Escuela de Artillería, cuando uno piensa en Villa Baviera, cuando uno piensa en Cauquenes y la Caravana de la Muerte, todo el paso que tuvo por acá, Claro. especialmente el partido por el cual represento yo, el Partido Socialista, y también muchas otras personas, pero hay una historia muy fuerte ahí. Y increíble cómo se ha ido cruzando toda tu vida con Así el es. Maule Sur en diferentes niveles, laboral, personal, familiar, y qué bueno, qué bueno esa vuelta también. Yo, con las conversaciones de vecinos y todo, las personas que tienen la posibilidad de estar más a nivel nacional o de aspirar a otros cargos, muchas veces no vuelven tanto acá. O sea, tenemos cierta fuga de profesionales destacados que no tienen tantas oportunidades en Cauquenes, en Parral, en Linares, y terminan yéndose a Talca, terminan yéndose a Concepción o a Santiago. Así que qué bueno mantener ese arraigo acá con la zona. Sí, absolutamente. De hecho, a propósito del tema de los derechos humanos, eh, por lo menos desde hace 6, 7 años, de manera más sistemática, yo me empecé a vincular con el Comité 4 de Octubre, que es esta asociación de gente, digamos, que se ha preocupado desde prácticamente el primer año de mantener la memoria viva de las víctimas de la caravana. Eh, Tengo un tío así de cariño, Debate no de constituyente, vínculo por sanguíneo, digamos, que es uno de los fundadores del Comité 4 de Octubre, Juan León Casas Cordero, que era un comerciante y militante del Partido Socialista muy conocido en la ciudad de Cauquenes, y él hizo una tarea peleando, realmente porque emocionante, diría yo. Y a lo largo de los años, ese evento que se hace todos los 4 de octubre sigue permaneciendo en el tiempo, y la verdad que a mí me emociona porque efectivamente uno podría suponer que con el paso de los años la gente tiende a olvidarse, pero la última vez que tuve la posibilidad de asistir, porque no todos los años he podido por cuestiones profesionales, digamos, por obligaciones profesionales, bueno, había mucha juventud. Entonces eso fue lo más potente, que incluso gente más joven, que no vivió esos años, pero que se ha enterado y conoce la historia, sigue vinculado, entonces, y le preocupa el tema de los derechos humanos. Así es que definitivamente para mí es un vínculo permanente, me interesa mucho todo lo que pasa específicamente en Cauquenes y en toda la provincia, no solamente con este tema, sino que en todos los ámbitos, el tema del turismo, obviamente, porque uno lo ve crecer y ve que también está un poco estancado en relación a otras zonas del país. A mí me ha tocado recorrer el país de Arica hasta, o sea, Tierra del Fuego, hasta Puerto Williams, digamos, y uno nota que hay un atraso en ese sentido, entonces, y teniendo una costa maravillosa, o sea, unas condiciones naturales espectaculares, o sea, como para desarrollar una industria del turismo absolutamente de otro nivel. Pero bueno, ha costado, ha sido como todo muy lento, y creo que eso es un poquito lo que ha pasado en general con el Maule Sur, o sea,
uno tiene la sensación al comparar simplemente, ¿no? Con otras regiones y con otras zonas del país. Sí, ahí ha salido mucho en las conversaciones y en lo que hemos visto en la calle y todo, de que hay cierta separación clara a través del río. O sea, nuestra región tiene el nombre de un río, se llama Maule. Y hay un Sí. Maule norte y hay un Maule sur. Y ahí nosotros sufrimos un poco de un doble centralismo. O sea, primero está el centralismo de Santiago, de muchas de las decisiones se toman ahí. Cuando ya baja la región, baja la capital regional. Y también sufrimos de un centralismo, principalmente porque hay mayor población en el Maule Norte. Entonces los parlamentarios, los senadores, muchos también se quedan allá. Y acá, por otro lado, para ser bien sinceros también, hay una identidad súper fuerte de la provincia de Cauquenes y una también súper fuerte de la provincia de Linares. Tampoco es como una unidad así absoluta. Tenemos el paraguas del Maule Sur, pero también hay ciertas especificidades. Claro. Y que ganas de ahora en la nueva constitución poder discutir eso también. O sea, cómo hacemos para que podamos tener un mayor grado de incidencia en presupuesto, en toma de decisiones, incluso pensar cómo reordenamos el territorio para poder tener una mayor participación ciudadana, pero también institucional. Pero absolutamente, o sea, yo creo que uno de los temas que debe ser abordado por quienes sean elegidos como constituyente, donde espero que tú estés ahí, Ricardo, por supuesto, tiene que ver con la regionalización, con el poder para las regiones y las provincias. O sea, claramente, yo entiendo, por lo poco que he leído, digamos, o sea, he leído, pero hay gente que entiende mucho más, ¿no es cierto? Que la discusión se ha centrado más en lo dogmático, que me parece bien, me parece súper bien, o sea, establecer los principios que tienen que estar asegurados en la nueva constitución, los derechos que tienen que estar asegurados, también los deberes, pero hay una parte que los constitucionalistas llaman como orgánica, ¿no? Que es la distribución del poder. Sí. Cómo se reordena, digamos, el territorio desde el punto de vista exactamente de las decisiones. Y hay una cuestión clave, que es el que tú estás mencionando. O sea, yo creo que eso tiene que ver también con la distribución de los recursos, la distribución de la toma de decisiones, y eso tiene que cambiar. Definitivamente tiene que cambiar porque todo se define acá en Santiago y prácticamente en algunas cuadras, digamos, en algunas zonas. Porque también acá en Santiago existe esa discriminación hacia las comunas periféricas, digamos. Entonces, Absolutamente. es un reclamo que también se da. Y por lo tanto, de repente no se le da la misma trascendencia en la discusión constitucional esto del orgánico, como que queda, dejémosle eso a los abogados, los especialistas, pero creo que es fundamental porque efectivamente hay una parte que se va a decidir ahí que es muy importante. Más allá de establecer los valores, que creo que en general pienso que hay un cierto consenso, digamos. Donde va a estar la discusión probablemente va a ser en los grados, ¿ah? En los grados. Sí. Pero en la parte más orgánica, siento que hay desconocimiento, que no se habla mucho, y creo que va a ser también muy importante. O sea, destrabar todas las trampas que tiene la actual Constitución también es fundamental, y eso es una discusión legal. Y por eso es que yo apelo a que, o sea, reconociendo la legitimidad para que personajes de todos los estamentos de la sociedad estén representados en la Asamblea, creo que es súper importante también tener especialistas, gente que tenga conocimiento como el que tú tienes, digamos, para desarrollar una constitución o aportar dentro de esa discusión el aspecto más técnico, que es súper importante. Yo entiendo que también todos los asambleístas van a tener un apoyo, ¿no es cierto?, legal con los equipos que está establecido incluso en la reforma constitucional, pero o sea, es cosa de ver nomás lo que se discute en televisión con los candidatos y todo se reduce a lo valórico, insisto, que es Sí. súper importante, pero siento que hay mucho consenso en términos de los conceptos. ¿Ah? Y evidentemente que ahí la madre de todas las batallas va a tener que ver con esto del Estado subsidiario o el Estado de bienestar, digamos. O sea, esa es la madre de todas las batallas. Por lo menos yo lo entiendo así, pero la gente quizás no se ha aterrizado eso en términos de qué significa esta discusión. Y bueno, pero fundamentalmente eso de la regionalización, del poder de las regiones es trascendente, o Ese sea, es tema clave. yo también considero clave y lo hemos discutido bastante. Hay un tema macro que es el que todo el mundo conversa, que es como si es presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo. Y esa es una parte de la distribución de poder. Nosotros mañana, pasado mañana, publicamos una columna explicando eso y hablando un poco más en el Heraldo de Linares. Pero creo que parte del debate que se ha dejado de lado es precisamente el que tú señalas. Una cosa es la distribución de poder central.
Santiago y Valparaíso hoy día. Pero ¿cómo hacemos para que eso pase a todas las regiones? Y creo que ahí tenemos una deuda pendiente gigantesca para que el poder se reparta efectivamente a lo largo y ancho de todo el país y no quede tan concentrado como está ahora. Y en ese sentido también creo que definir este Estado, que nosotros hemos definido como un Estado social, democrático y ecológico de derecho, para dejar atrás este sistema subsidiario, que en simple lo que hace es entregarle el papel protagónico al mercado mucho más que al Estado, creo que es lo que hay que abandonar y dejar atrás. Oye, Fernando, eso sí va a tener que pasar ahora a un tema porque mi equipo son todos futboleros, le encanta el deporte, Claro. pero particularmente al fútbol. Entonces, como nunca cuando estamos preparando preguntas, llegaron todas, no, pues, toca este tema, el de acá, y estaban todos muy atentos a Ya, conversar un poquitito más de eso. hay que Para hacer aprovechar. la transición, Seu, para hacer la transición, hay un tema interesante porque el deporte en general y el fútbol en particular siempre ha estado ligado. Uno trata de mantener separadas las dos cosas, pero el fútbol es la expresión popular, es el día a día y no puede estar ajena a la política. Yo Claro, viví 2 años en Brasil y me tocó conocer un poco más de cerca la democracia corintiana. claro. Y todo este concepto increíble ahí en dictadura, que definían entre ellos quién pateaba el penal, si iban a un lugar o no iban. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo ves tú el deporte y todo lo que ha sido el estallido social? Tenemos una imagen bien potente como de las barras todas juntas en Plaza de la Dignidad, algo que jamás se Mm, hubiese pensado. Hay un rol también ahí mezclado con las sociedades anónimas por supuesto. profesionales de fútbol. Eh, ¿Cómo ves tú este vínculo, especialmente en este último año, entre fútbol y deporte en general, pero fútbol en particular, y el estallido social? Bueno, a ver, de partida tú lo decías, ¿no? De alguna manera este país ha entregado todo al mercado. Y el fútbol no escapó a eso. O sea, cuando se hizo la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas el año 2005, no se consideró en ninguna parte de la ley al hincha, al socio. Quedó absolutamente apartado de la toma de decisiones, ni siquiera se le pregunta la opinión. Pasó a ser de un hincha fiel que iba al estadio, pagaba su cuota, a un cliente que tenía que abonarse o si no comprar el abono del CDF, ahora de TNT, digamos, para ver los partidos. Ahí se reduce un consumidor de que te compra la camiseta, nada más, no en la toma de decisiones. Es decir, creo que eso ha sido muy, muy claro, ha sido muy evidente, sobre todo en los equipos de mayor arrastre popular, en donde el hincha y el socio estaba acostumbrado a tener una voz y un voto, incluso en algunas decisiones. No digo que resolvieran cuál va a ser el jugador que va a ser contratado, pero por lo menos que se le entregaran beneficios, que se sintieran parte del club, que no le hayan arrebatado incluso los emblemas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, obviamente que no es parte de la nueva constitución, pero sí es una tarea de los legisladores. Entiendo que está avanzando las reformas, pero que son necesarias y son urgentes. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención que ningún político se haya hecho cargo de eso, porque me parece que es una herramienta importante de conexión con la gente. Efectivamente, para el estallido social hubo de todo. Yo creo que al principio la reacción natural fue precisamente de unirse también en ese concepto de ir a rescatar también la dignidad en el fútbol, a rescatar la justicia, la equidad el sentido de pertenencia y la participación, recuperar el fútbol para la gente. Pero yo soy crítico también de lo que han sido las barras bravas, de cómo son manipuladas, soy crítico de las organizaciones criminales que encierran y creo que de alguna manera también capturaron el fútbol. Entonces hay que separar. Yo no me la compro todo eso de que tuvimos tanto tiempo peleando por cualquier cosa. La verdad es que no me lo compro todo porque conozco más o menos cómo se mueven internamente las barras bravas, particularmente los equipos grandes, Colo-Colo, Universidad de Chile, Católica. Entonces hay que distinguir. Pero el sentimiento inicial, eso que hizo que mucha gente saliera con sus camisetas a la calle, eso es absolutamente un sentimiento natural, digamos, que efectivamente está representando un deseo también de cambio desde esa perspectiva. Así es que el estallido social simplemente lo dejó más en evidencia. Hay que recordar en la década de los 80, yo tengo 48 años, por lo tanto tengo recuerdos y memoria de que las primeras manifestaciones contra la dictadura se dieron en los estadios. Recuerdo A perfectamente, grito. claro, recuerdo perfectamente un partido de la clasificatoria para
España 82, o para México 86 tiene que haber sido, sí, México 86, que me parece que fue el partido con Ecuador. Se corta la luz del Estadio Nacional como sucedía habitualmente en Santiago en esa época, a oscuras, y empezó a sentirse, le iba a caer con, no sé, 80.000 personas, o sea, y era una sensación maravillosa, porque claro, como estaba todo oscuro, no existía el temor, no existía el temor de que hubiese gente que estuviese observando o te pudiese señalar con el dedo, porque existía esa sensación, ¿no es cierto?, de miedo. Eh, y ocurrieron los estadios, para la despedida de Caselli, para la despedida de Figueroa, ocurrió para esta situación que yo te estoy relatando, y recuerdo también, por ejemplo, cuando el gobierno militar interviene en la Universidad de Chile, instala un rector vinculado a la dictadura, el rector Federici, sobre finales de los 80, ya con los años bien álgidos, y en la barra de la Universidad de Chile la que explota y establece obviamente una crítica social y política dentro de los estadios. Entonces no hay que tampoco menospreciar lo que significa como expresión política lo que pasa dentro de los recintos deportivos, y especialmente con el fútbol, que es la expresión popular más importante que tenemos en el país. Y ahí tiene un tema interesante también, que es el tema del estadio, de esta masividad. Si bien el estadio está segmentado y todos sabemos que hay diferentes pagos de entrada, muchísima gente a lo largo de todo el país prioriza dentro de sus gastos poder ir al estadio. Y eso entrega una representatividad también bastante más horizontal en cada uno de los estadios a lo largo del país. Y por lo menos para nosotros, los que vamos al estadio, yo apenas puedo me escapo al estadio, es mi terapia, tengo mi grupo de amigos, voy también a ver a la selección, tengo los abonos ahí de los clubes, de todo. Y así igual muy fuerte, dos cosas. Uno, no poder ir al estadio, que es esta expresión popular de mucho más horizontalidad, de igualdad, de poder descargarse, gritar, de estar con los amigos. Y dos, ha sido súper triste también ver los partidos sin público, o sea, Uf, con todo el respeto que me merece el preparador físico, escucharlo gritando a los que están precalentando al lado, o Cortés, que ya nos tenía un poco loco con los gritos, claro. es un poco como que le falta esa salsa, le falta literalmente ese marco como de presión, de pasión y de efervescencia. Totalmente, totalmente. O sea, los jugadores lo describen así. O sea, extrañan porque es un elemento fundamental. El hincha es fundamental. O sea, sin el hincha, definido como, por Marcelo Bielsa como lo más sagrado del fútbol, la verdad es que no es lo mismo. Yo he tenido la oportunidad de ir al estadio en estas condiciones, porque tú sabes que hay un grupo pequeño de gente acreditada que puede asistir a los estadios para transmisiones y cobertura. Y la verdad es que es muy triste ver las tribunas vacías, es muy triste, bueno, por un lado, para el periodista es interesante escuchar absolutamente todo lo que se dice en la cancha, Todo. digamos. Claro, pero se extraña obviamente ese elemento extra. O sea, a ver, yo te lo resumo, yo creo que probablemente varios técnicos hubiesen terminado prematuramente sus gestiones en equipos, en X equipos la temporada pasada, si es que hubiese habido público en los estadios. O sea, yo creo que Quinteros, el técnico de Colo-Colo, no Sí, resistía con la gente ahí en el Monumental, o el propio Dudamel, del técnico de la sí. Universidad de Chile, tampoco. O sea, es que impresionante, y se siente. Fíjate que, bueno, a mí me tocó, trabajando para Chilevisión, acompañar a la selección en muchos partidos, siendo el informador de cancha, o sea, estando ahí mismo en el Recortán, al lado de las bancas, y la sensación que se siente de verdad que es muy potente. Y uno no puede ni siquiera imaginarse lo que significa para un futbolista, digamos, con la emoción a mil, y siendo representante de Chile, digamos, con la camiseta. Entonces, claramente que ha cambiado, y yo espero que ojalá vuelva pronto. Eh, Habían planes para que regresara, de hecho, habían habido conversaciones para que se comenzara con un aforo limitado, digamos, pero veo que acá ha habido lamentablemente un retroceso. Estamos pagando un poco caro, digamos, me parece, los permisos de vacaciones, Sí. claramente. Y lo peor de todo es que esto se traduce en vidas humanas que se están perdiendo, porque al principio nos impactaba mucho, suele suceder que después como que te vas acostumbrando, y el otro día leí una columna de Daniel Matamala que decía, parece que nos estamos dando cuenta que a diario se mueren 100 personas, es como que se cayera un avión todos los días.
es un desastre, es una cuestión tremenda. Entonces, efectivamente, sumándome tus palabras iniciales, o sea, hoy el llamado a extremar una vez más las medidas, ¿no es cierto?, de cuidado, de autocuidado, y bueno, y tener esperanza que ojalá esta vacunación masiva que ha comenzado en Chile, eh, bueno, sirva de algo, ¿no? Porque los científicos yo leo también y no tienen una visión unánime, unánime en el sentido en que esto va a ser la solución final, digamos. Probablemente es la luz que estamos viendo al final del camino, o del túnel más bien. Eh, pero bueno, hay que seguir cuidándose simplemente. Sí. Oye, me cuelgo ahí de varias cosas que dijiste. Uno, sí, llama como la atención, voy de atrás para adelante. ¿Mm? Llama la atención que ya llevamos un año y los mejores científicos del mundo metiéndole cabeza y como que tantas cosas están tan poco claras, como los plazos, cuándo, qué va a pasar, como todavía hay un montón de incertidumbre en eso. Lo otro, usando respetuosamente una analogía futbolística, claro, un avión, pero ahora estamos llegando a casi 2 estadios San Carlos de Apoquindo lleno de fallecidos. Y cuando uno ve el estadio Claro, lleno claro, con 12.000 personas, claro, 13.000 personas, claro. y ve la cantidad de gente que eso significa, en todo Chile van dos y probablemente sean más de 30.000 personas, lo que es una locura, o sea, cuando uno lo Sí, pone así como visualmente, porque exactamente uno tiende, el ser humano se acostumbra y se acostumbra para lo bueno y para lo malo, y 100 muertos diarios, una locura, o sea, sí, sí. boom, Sí, da terrible. todo vuelta con esta pandemia del Terrible. Lo que demonio, pasa, como uno trata de olvidarlo. A mí me pasó durante largos meses, ¿ah? Cuando ya estaba el año pasado, en pleno invierno, dejé de ver noticias, que imagínate lo que significa. O sea, prefería leer algo y, no sé, porque era como un bombardeo diario, y sigue siéndolo. Tú prendes la mañana la televisión, está el matinal hablando de esto, la radio lo mismo, los diarios, las noticias. Entonces también hay un efecto psicológico tremendo para la población. Entonces, para mí el fútbol ha sido un liberador porque me he concentrado en eso. El fútbol además tiene problemas también políticos, tiene problemas dirigenciales, tiene problemas de corrupción que ahí han te iba a seguido preguntar un sucediendo. poco. Entonces, pero bueno, por último, no vas a hablar de algo tan dramático como sí significa el tema de la pandemia. Justo te quería preguntar de eso. ¿Será el fútbol también en su organización un poco reflejo de nuestra sociedad en cuanto a la desigualdad, en cuanto a los poderosos? Hemos tenido estos últimos, bueno, el cierre de la temporada pasada, Independiente se afirmó, le fue bien ahí en Cauquenes, Deportes Linares lamentablemente con una administración bien Bueno, compleja, nos fue mal y bajamos. que lo que Ahora pasa se es le que ocurre un grupo. aceptaron a tener a Jorge Vergara y pues, ese es el problema. Pues. Jorge, el 100 vidas, ¿eh? Uno se acuerda en los 90 y ahora aparece en Gloria y Majestad. Pero bueno, y no sé, ahora un grupo dice, no, sabéis que no es un cupo para subir o para bajar, es medio cupo. Y Claro. terminamos en un paro de futbolista y todo, y ahí está como este equilibrio. El mismo a mí me retan, pero es de acá de la zona, lo digo igual. Cuando estamos en el peor momento de la pandemia, el intendente Milar, que estaba comandando todo desde el Maule en Talca, renuncia para irse a la A ANFP la de NFP presidente. Y uno le dice, cayó, ¿cómo estamos le cayó del cielo, le cayó del cielo porque yo sé que lo estaba haciendo bastante mal como intendente, tenía mucha crítica, tenía acciones, querellas, digamos, por cuestiones X, que no es el caso ahora mencionar, eh, estaba siendo cuestionado por conflictos de intereses, tú sabes perfectamente, y le cayó del cielo esta oferta, porque el fútbol, efectivamente, mira, una vez el padre Eugenio Berríos señalaba, ¿no? Cuando hablaba del tema del estallido social, o sea, ¿cómo no va a explotar la gente? Si es que, ¿no es cierto?, hay desigualdad, si hay injusticia, si todo se ha privatizado, hasta el fútbol, hasta en el fútbol hay corrupción. O sea, en la Iglesia Católica ha habido corrupción, en las Fuerzas Armadas ha habido corrupción, en los gobiernos ha habido policía. corrupción, en la policía ha habido corrupción, en la política hay corrupción, en el fútbol hay corrupción. O sea, todo. Es obviamente que es reflejo de nuestra sociedad. El fútbol es un pequeño, gran reflejo porque además tiene otra exposición. Y efectivamente de eso, bueno, de eso yo estoy muy, muy cercano porque he seguido todo el tema directivo desde el 2009 a la fecha. No me ha dejado, digamos, tranquilo. Es casi como una especialidad a esta altura porque
Claramente yo tuve una postura, yo era comentarista deportivo en Chilevisión, en la época en que Chilevisión tenía los derechos comerciales y televisivos de la selección. O sea, era socio de la NFP, era socio comercial de la NFP. Y tuvimos una postura crítica, hablo en plural porque no era el único, estaba Felipe Bianchi, por ejemplo, ahí también encabezando el equipo, que fuimos súper críticos de todo el proceso que terminó con la gestión de Mike Nichols, todo el proceso político que había detrás, y también porque expusimos abiertamente de que Jadwe no era la persona indicada para encabezar el fútbol chileno. Eso obviamente tuvo muchos costos que tienen que ver de hacernos la vida imposible, estando, por ejemplo, transmitiendo la propia selección. A mí no me entregaban a tiempo, no me entregaban la lista de los titulares, ¿Alineación? la alineación, que obviamente que siempre hay un gesto hacia el canal que tiene los derechos, era súper complicado, los jugadores no me hablaban o ponían dificultades, era muy raro todo, fue súper complicado, pero aún así el canal nos respaldó en nuestra crítica, porque además en algún momento determinado Jadwe y Jorge Segovia, que es el actual propietario de la Unión Española, Dos eh, delincuentes. llegaron a, llegaron a proponer que la NFP iba a seguir haciendo negocios con Chilevisión en tanto Felipe Bianchi y yo saliéramos del canal. Así directo se lo plantearon al gerente comercial, al director ejecutivo, así directo, así. Y bueno, afortunadamente nos respaldaron y les dijeron claramente, una cosa son los negocios, y vamos a seguir siendo socios, y distinto es la línea editorial que lo marcamos nosotros. Y fuimos respaldados. Ahora, la consecuencia de eso fue grande porque Televisión obviamente no fue considerado para la siguiente licitación, vamos a decir. Misteriosamente. No, claramente que no podía pasar. Y esas cosas, bueno, han seguido sucediendo de alguna u otra manera. Hoy tenemos a un presidente que yo creo que no está preparado. Tenemos a un dirigente que es Pablo Milat. Esto yo lo he dicho abiertamente y por algo él nunca me ha dado una entrevista. Yo se la he pedido personalmente, le he mandado WhatsApp, nunca me contestó. He hablado con su gerente de comunicaciones, he hablado con el subgerente de comunicaciones, dándole todas las garantías para una entrevista, para responder estas críticas, pero él prefiere, por lo menos conmigo y con la radio donde yo trabajo, el silencio. Pero yo tengo bastante clara la mirada respecto de su gestión. Es una persona que no está preparada para el cargo, que no tiene las competencias para ser dirigente. Por algo se ha llenado de asesores, que los ha aprovechado De como todo también tipo. de distribución Cada día inventa política. algún asesor nuevo. Hay un Exacto, asesor de fútbol ahora, ¿no? asesor, exactamente, un asesor deportivo, a Germán Corengia, que es el ex técnico de Coquimbo, un técnico argentino, tiene asesores legales, tiene, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que mi visión es bastante negativa respecto del nivel de nuestra dirigencia, muy a la par también del nivel del Consejo de Presidentes, porque muchos de esos presidentes no han cambiado, o sea, son exactamente los mismos de hace 10 años, ¿no? Porque es un tema de Oye, propiedad, no es como antes que eran los socios que votaban a los presidentes de clubes, o sea, ahora son empresas y por lo tanto yo siempre aclaro esto a la gente porque da la sensación de que la gente que no, él no debiera seguir, debieran cambiar el Consejo de Presidentes. Yo les digo, muchachos, esto es una junta de accionistas, o sea, ellos van a velar siempre por los intereses de sus empresas y no van a pensar mucho de lo que esté opinando el medio en la periodístico, institución tampoco. ni tampoco, claro, ni tampoco el hincha, mucho menos, digamos. Oye, y en ese sentido, ¿cómo ves el proceso de Juan Tagle, Buljubasic y compañía en Católica? Bueno, yo creo que es una excepción. Católica es una de las pocas excepciones, ha hecho un trabajo realmente muy bueno, son 10 años muy sólidos, donde lo más importante es que ha mantenido una política deportiva. Hay una política deportiva clara detrás del trabajo de Cruzado en este caso. Por supuesto que no todo es tan bueno, o sea, han habido cosas que probablemente quedan en un segundo plano, dado que en general ha ido pero espectacular. Eh, yo creo que es uno de los buenos dirigentes, yo lamento que no haya querido en su momento asumir también como presidente de la NFP, que por ahí Que a sonó lo su mejor no nombre. estaban dadas las garantías. Bueno, pero ahí está uno de los errores, también lo he dicho públicamente, porque después no me vengan a decir de que ando pelando, no, yo lo he dicho públicamente, Juan Tagle fue uno de los principales operadores de Pablo Milat. Yo creo que él se equivocó y creo, tengo la sensación que está profundamente arrepentido de haber respaldado a un candidato que no estaba preparado para dirigir el fútbol chileno. Producto de múltiples conflictos de intereses, producto de que él siempre estuvo del lado equivocado.
Pablo Vilar siempre estuvo al lado equivocado. Cuando hablamos, por ejemplo, de ponerle trabas a los equipos de la segunda división para ascender a la primera B, bueno, Pablo Vilar concurrió con su voto representando a Curicó en el Consejo de Presidentes del 2011 para poner esa traba económica. Eran 2 millones de dólares, tenían que pagar un equipo de la segunda división, o sea, imposible. Imposible. Claro, Pablo Vilar como presidente de Curicó estuvo al lado equivocado respaldando a Sergio Jadue hasta el último momento, o sea, siendo uno de los principales soportes dentro del Consejo. Se trataban de primos, por cierto. Eh, Pablo Vilar mintió porque dijo que él había cortado su comunicación desde el momento en que Jadwe se fue de Chile y después dijo no, que en realidad fue en febrero o marzo, o sea, 4 o 5 meses después, cuando ya todo el mundo sabía que Jadwe ya estaba involucrado en el FIFA Gate. O sea, él mantuvo una relación directa con un criminal de la justicia norteamericana. Y lo desconoció en campaña para después, posteriormente, cuando comenzaron a surgir los datos y los WhatsApp que se filtraron, tuvo que decir que efectivamente mantuvo una relación, pero que ya no. Pablo Milat se equivocó cuando con su voto concurrió al Consejo de Presidentes para votar la desafiliación de Deportes Concepción, cuando Deportes Concepción ¿Cómo había sido olvidarlo? una víctima de la corrupción en el fútbol. Uh-huh. Entonces, todas estas cosas yo las dije en campaña y por supuesto que a él no le cayeron muy bien mis palabras, mis opiniones, y porque además, producto de la investigación que hicimos para el caso Jadwe junto con Francisco Sagreo, que me imagino ustedes lo conocen, Sí, un sí, gran sí, periodista, un lógico. gran amigo, compañero, trabajamos juntos en una investigación que desembocó en un libro que se llama Juego Sucio, que fue publicado en 2016, que habla de la corrupción en el fútbol, la FIFA y en la Confederación Sudamericana. Gracias a esa investigación nosotros tuvimos acceso a exactamente todas las actas de los consejos de presidentes del año 2014-2015. Por lo tanto, eh, cuando Pablo Vilar quería desmentir algo, ahí estaba la acta, o sea, eran sus propias palabras, en audio y video. O sea, yo decía, si usted quiere insistir en que esto no lo dijo, bueno, se va a exponer a que vamos a tener que poner play en la grabación que tenemos. Entonces, obviamente que él tuvo siempre del lado incorrecto. Entonces, ahí no me parecía la persona indicada para un nuevo proceso en la dirigencia. Y bueno, Me, me- creo que el tiempo me ha dado y nos ha dado la razón, porque no hablo solamente por mí, hablo por muchos otros periodistas, hablo por el medio en el cual trabajo, que ha tenido también una postura crítica respecto de la gestión actual en el fútbol chileno. a la cual me sumo absolutamente. Y creo que esto también, como partimos conversando en este bloque, creo que es reflejo también de la sociedad. Cuando nosotros recorremos acá el Maule Sur, comentamos con la gente, yo también aplico una pequeña encuesta durante la conversación y vamos hablando de principios y valores y la gente va comentando cuáles son los que más le interesa. Y me ha llamado la atención, en verdad no me ha llamado la atención, pero me ha ratificado que la gente, más allá de justicia, más allá de igualdad, lo primero que te dice es respeto. Como que estamos en un periodo en que ni siquiera lo mínimo que es el respeto, que al final el respeto lo que significa es reconocerte a ti como un par, que eres un ser humano y por eso tienes dignidad, ni siquiera eso se está cumpliendo. Yo diría los abusos de la farmacia, que continúan los precios arriba y todo iguales, el que pasó de los pollos, papel higiénico, algo más íntimo que el papel higiénico, y el mismo fútbol y tantos ejemplos más la policía, sigue siendo esto como que es que no nos podemos relacionar así porque no me estás garantizando el mínimo, que es el respeto. Después construimos mayor equidad, igualdad y justicia, pero ni siquiera me está entregando el respeto. Y creo que eso ha sido un gran detonante de todo este proceso del estallido social, del proceso constituyente, de ver cómo construimos una constitución y una sociedad que respete a todas y a todos. Sí, bueno, a propósito de respeto, o sea, también de tratarnos de que no somos bobos, po. O sea, yo veo que mucha gente que hace, no sé, cuántos meses ya pasaron del plebiscito, desde el 25 de octubre a la fecha, gente que estaba O sea, por el rechazo, gente que hizo campaña por el rechazo, gente que dijo que esto era el acabose, el fin del mundo, y que ahora se presenta con un carapalismo, o sea, impresionante. O sea, yo le digo a la gente, o sea, y afortunadamente el Maule Sur respondió, porque yo entiendo que la correlación de fuerzas es bastante equilibrado, bien estrecho ahí en general por los sectores más conservadores, particularmente cauquenes, pero vi, por ejemplo, que para el plebiscito fue una muy buena votación a favor del apruebo. Entonces yo digo, esa gran mayoría de gente que votó por el apruebo,
no puede ni siquiera, o sea, me parecería un contrasentido, una gran contradicción, digamos, de que esté pensando en poder respaldar a alguien que estuvo en el rechazo. Y claro, se presenta porque el único objetivo es seguir poniendo piedras en el camino, seguir tratando de colocarle, digamos, paredes a este flujo importante de cambio. Y bueno, o sea, no me extraña porque la política es así, pero a propósito de respeto, bueno, yo esperaría que esa gente no nos tratara y no pensara que la gente es tonta, que no se va a dar cuenta de que si hace algunos meses estuviste por el rechazo, hiciste por campaña por el rechazo, hablaste que esto era el fin del mundo, bueno, ahora te quieres poner en la primera fila, incluso algunos criticando el costo que tenía, ¿no es cierto? O Claro, sea, el la argumento más plata. fácil, claro que va a gastar el Estado en esto, y sin embargo son los primeros que aparecen en las pancartas ahora, ¿no? Entonces, simplemente Sí, me da mucha risa y digo, bueno, estos nos faltan el respeto a esta gente. absolutamente. Y acá, bueno, en varias partes de Chile es crítica, pero acá tiene ciertas particularidades, porque lo primero, ganamos el apruebo de una forma categórica, pero después terminamos divididos. O sea, el grupo Sí, más chico y una parte otra de la derecha, no toda la derecha votó por el rechazo, pero una gran parte, se juntaron todos y acá, por ejemplo, vamos tres listas por un lado y por la lista del rechazo de la derecha va uno. En otros lugares del país van 10, 12 listas desde el sí, otro lado. Y la particularidad de acá, creo que de acá viene una voz muy fuerte, si bien está equilibrado con una tendencia más a la derecha, hay una voz muy fuerte, muy radical, representado en el partido de derecha más duro, el Partido Republicano, que acá tiene una mm, voz muy fuerte. Y mm, es un partido que nunca ha tenido la intención de llegar a acuerdos, de mm, modificar la constitución, de nada. Entonces acá también en el Maule Sur tenemos una pelea bien simbólica para el nivel nacional de tratar de avanzar como sociedad y dejar atrás el extremismo, en este caso de derecha, que quiere cortar todo posible cambio, modificación, de avanzar una sociedad precisamente más mm. respetuosa. Entonces Sí, creo que bueno, jugamos harto acá. por supuesto, me parece, bueno, lamentable que no se haya podido llegar a una lista única, o por lo menos a dos listas que haya sido mucho más acotado. La verdad es que eso sí fue muy decepcionante. Debo Sí, reconocer que a mí me provocó mucha decepción esa división que hay en las distintas oposiciones, particularmente en el tema de la Asamblea Constitucional, porque ya uno pudiese entender que después los pactos políticos, las diferencias para la municipal, para el parlamento, para los concejales, bueno, eso se puede entender un poco más porque tiene que ver con una cuestión mucho más quizás del día a día de la política, pero esta es una oportunidad histórica, entonces yo hubiese esperado de los líderes políticos mucho más estar a la humildad, altura. estar a la altura de lo que exigió la gente. O sea, aquí hubo mucha gente que jamás había manifestado públicamente, que jamás había salido a las calles. Acá en Santiago fue, bueno, ustedes saben, lo vieron en las imágenes, los que no estuvieron acá o los que no participaron, pero, y también en regiones, pero Santiago fue una cuestión, pero, o sea, jamás vista. O sea, jamás vista esa movilización del 25 de octubre del 2019 fue realmente impresionante. O sea, y yo hubiese esperado que eso se hubiese conducido de una manera mucho mejor. Pero dado el escenario, teníamos que hacer el esfuerzo de tratar de elegir a los que tengan más posibilidades, a los que estén más preparados, por cierto, eh, sin menospreciar también, como señalé antes, digamos, a aquellos que no siendo o no viniendo del riñón de la política también tienen el absoluto derecho y la legitimidad de participar, digamos. Me parece súper interesante también, yo eso yo lo defiendo, ¿ah? Creo que es interesante que gente que no esté vinculada a la política eh, también participe, que postule y que ojalá tenga un espacio, eh, pero que por supuesto eso tiene que ir de la mano con preparación, o sea, se puede estudiar algo, ¿no? En el tiempo que van a tener la posibilidad de prepararse como para, aparte de las ideas generales, poder aterrizar esto de tal manera de que después no terminemos votando cualquier cosa en la asamblea, porque ese también es otro riesgo, Sí. o sea, no sabemos cómo se va a desarrollar eso fehacientemente. Es una incógnita, pero insisto, creo que yo por eso, Ricardo, tú lo sabes, que desde el primer momento, cuando conversamos hace varios meses ya, dije, yo me pongo obviamente detrás de tu candidatura porque entiendo que era una persona preparada, que esto no nació de la noche a la mañana, que no es un oportunismo político, o sea, que
que tú has trabajado en el tema constitucional desde hace mucho tiempo, que estuviste participando activamente en el proceso que inició sobre el final de su gobierno la presidenta Bachelet, lamentablemente no respaldada desde adentro incluso, desde adentro. Así es que pienso que es una buena oportunidad para que el Maule Sur te elija, digamos, ojalá que consiga, digamos, ese apoyo, ese respaldo. Y yo por lo menos el mensaje, si es que lo voy a colocar en mis redes, por cierto, para todos que ellos me conocen, que están permanentemente en contacto conmigo, en las diferentes comunas del Distrito 18, el Maule Sur, como te digo, en Cauquenes, por supuesto, pero también en Peyúgue, también en Chanco, también en Parral, hay gente que me sigue en San Javier, que es mucha, en Longaví, en Retiro, en Linares, tengo muchos amigos en Linares, tengo familiares en Linares también, ojalá te respalden. Entonces esa es la idea de esto también, dejarlo bastante claro. Con esto, tú sabes, me conoces, yo voy directo, voy de frente, que tengo harta frente, es el Para allá voy yo objetivo. también. El objetivo es, por supuesto, es poder potenciar tu candidatura de la manera de que seas nuestro representante. Yo digo nuestro porque se me suele criticar de que yo hablo de Cauquenes permanentemente y no vivo allá. Es una realidad, yo no vivo allá. Pero esto es un tema país. Este es un tema país y creo que de alguna u otra manera es importante que en todas las regiones, si uno tiene un vínculo con una región, obviamente tengo el legítimo derecho a expresar mi opinión y lo defiendo, y decir, bueno, por quién yo votaría, obviamente, si viviera y tuviera mi registro electoral, no sé, por Cauquenes. Lo tengo acá en Santiago, voto acá en Providencia, por una cuestión de trabajo, y bueno, también tengo mis candidatos acá, entonces, o sea, es normal, es lógico. Oye, Fernando, te quería agradecer públicamente y contar un par de cositas, un par de detalles. Yo me acerqué a hablar con Fernando hace un tiempo ya, varios meses atrás, teníamos algunos conocidos. Fue siempre muy abierto y muy sincero, pudimos hablar de forma muy honesta. Y después de conversar y todo, quiero agradecerte, Fernando, por la valentía. Creo que estamos viviendo un momento súper complejo a nivel social en Chile, pero que también es una oportunidad de construir un país más justo, un país más respetuoso, con una constitución en la que podamos confiar. Y eso se hace a veces levantando banderas. Entonces te quería agradecer que tú, teniendo la oportunidad de quedarte atrás, de no hacer nada, de no jugarte, no exponerte, no hacer nada extra, hayas tomado esa oportunidad, agradecerte infinitamente el apoyo, la consistencia durante todo este tiempo que hemos ido conversando en el discurso, en la preparación, en meterte en el tema, en conocer el distrito, en conocer perfecto qué nos estamos jugando, de qué se trata todo este proceso. Así que te quería agradecer mucho y para ir ya cerrando, dejarte una pregunta. ¿Con qué constitución sueña Fernando Tapia? ¿Qué constitución te gustaría que podamos construir? Muy simple, porque es un concepto macro. Yo tengo el sueño de que la constitución que construyamos a partir de abril o mayo, no sé cuándo comienzan van a hacer las elecciones a todo esto, eh, sea una constitución que deja atrás el estado de Un subsidio. paréntesis corto, Fernando, disculpa la interrupción. ¿Qué te parece esa decisión? ¿Te parece acertado, no? De haberla cambiado, ¿no? Sí, correcta, porque yo lo digo por la sensación que noto en gente conocida. Mis hermanos, por ejemplo, estaban temorosos de ir a votar, entonces creo que podría estar lesionando las opciones de participación. Y creo que este proceso es tan relevante que lo primero es obviamente lo primero es la salud, lo segundo obviamente es la participación. Mientras más gente participe, creo que hay mucho más posibilidades de cambio, siento yo. Entonces, creo que en mucha gente está el temor. Mi mamá, por ejemplo, que ya tiene cerca de 80 años, me decía, tengo miedo de ir a votar, igual el 25 de octubre fue. Eh, entonces, creo que es una decisión correcta, aunque de alguna manera empujada por las malas decisiones desde el punto de vista sanitario que se adoptaron en su momento. O sea, yo fui muy crítico del tema de los permisos de De vacaciones. vacaciones. Claro, los cielos abiertos, las fronteras absolutamente abiertas, los malls abiertos, y era muy raro esto de que habían comunas en cuarentena, otras no. Bueno, creo que desde A ese punto Cauquenes de no se vista, podía ir, pero a Miami de vacaciones para el 18 de septiembre sí se podía. exactamente, exactamente. Por lo tanto, sí, creo que es correcta, creo que había que postergar, porque primero es la salud, pero ojalá acompañado con medidas concretas también de ayuda para la gente que está encerrada.
O sea, yo tengo la fortuna de poder trabajar a distancia, yo trabajo en una radio y puedo transmitir como estoy transmitiendo ahora contigo, todos los días desde mi casa sin moverme y recibir mi sueldo. Eso es un lujo, digamos, es un lujo. Pero hay gente que tiene que salir a la calle y ir a buscar la plata del día, digamos, el sueldo diario, el salario. Entonces, ¿cómo ayudamos a esa gente? Que es importante. Daban cifras ayer, escuchaba a Mónica González, 400.000 personas viviendo en campamentos. ¿Qué El hace con esa catastro de gente? techo. Exacto. Entonces, eh, claro, estamos en una situación que es grave, creo que es el peor momento desde que estamos en la emergencia de la pandemia, pero no ha sido acompañado con medidas concretas y reales de apoyo económico. O sea, si no es por el 10%, de verdad, y mucha gente clase media, como Sí, que, como que queda, se soslaya, y la verdad, mi hermano, por ejemplo, que no tiene un trabajo formal, no pudo optar a ningún tipo de ayuda económica. Yo por lo menos pude optar, por ejemplo, a ese crédito que tú puedes devuelves con los honorarios, ¿me entiendes? sí. O el 10%. Entonces es complejo. Por lo tanto, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, debía ponerse, pero debe ser acompañada con medidas concretas de ayuda económica y también con claridad para los candidatos, porque tengo un amigo que es candidato a alcalde por Catemu, independiente, eh, que, bueno, con muchas dificultades para financiar su campaña. Entonces, imagínate que se la largue esto, no sabe, es una cuestión, tú lo sabes perfectamente, que es una Sí. complicación logística tremenda. ¿Ah? No sabes a qué atenerte, si es que tenés que sacar los lecheros, o si los tienes que dejar, si es que puedes seguir haciendo campaña. Bueno, todas esas Mantener los cosas, equilibrios. Hay algunos que pueden mantener una campaña un mes y medio más y seguir metiéndole plata y metiéndole plata, y eso también rompe como el sentido de igualdad. Por algo los periodos de campaña son acotados. por Entonces hay un supuesto. montón de cosas de financiamiento público, si va a haber o no, de fechas, un montón de cosas. Sí, Oye, claro. Fernando, pero te interrumpí la parte más importante. ¿Con qué constitución sueña Fernando Tapia? Mira, yo te decía con concepto general, una constitución que fundamentalmente pase y que deja atrás el Estado subsidiario y que le entregue al Estado una responsabilidad mayor para el aseguramiento de derechos fundamentales y especialmente una constitución que sea y permita cambios, una constitución reformista, una constitución que eche abajo todas las barreras y las trampas que tiene la constitución del 80, una constitución que se pueda ir adaptando sin tener que estar a cada rato a hacer reformas constitucionales, o sea, que se pueda resolver en el Congreso, digamos, que baje los quórums, o sea, que respete las mayorías, que no le dé tanto poder al Tribunal Constitucional, que se transforma, digamos, en una barrera ideológica tremenda, que cambien esas cuotas de poder que están ahí y que han sido barreras permanentes para los cambios fundamentales. Porque a veces es muy injusto. Se estudia poco las veces en que se quisieron hacer reformas constitucionales en los 90, por ejemplo, pero se deja atrás o se olvida las votaciones, cómo votaron cada sector, digamos, y simplemente se termina diciendo, bueno, ustedes no cambiaron nada, ¿no es cierto?, durante muchos años, pero bueno, ¿cómo lo iban a cambiar si no habían votos, si habían senadores designados, si que tenía la amenaza de las Fuerzas Armadas, que tenían un poder, que el Consejo Nacional de Seguridad? O sea, se fueron votando una tras otra las barreras, y ahora yo sueño con una constitución que sea flexible, o sea, que respete las mayorías, que respete las grandes mayorías, por supuesto, y que deja atrás definitivamente todos los enclaves que fueron establecidos en la dictadura y que imposibilitaron, digamos, cambios incluso que se pudieron haber dado en los últimos 15, 20 años. Fernando, soñamos con la misma constitución. Te quería agradecer muchísimo y muy humildemente tu participación, por tu consecuencia, por tu consistencia y por la valentía de salir a hablar de política, de apoyar abiertamente. Así que te quiero agradecer desde lo profundo por todo este apoyo y toda esta ayuda. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Yo me entretuve muchísimo, espero que la gente que nos esté acompañando también lo haya hecho. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias. No, gracias a ti por la invitación, Ricardo. Reitero, bueno, mi deseo de que te vaya muy bien en lo que resta de la campaña. Ojalá que mucha más gente se sume y que conozca tu propuesta que está en internet, que yo la leí, por cierto, porque además conozco el trabajo que estás haciendo. Me encanta la idea
de la hoja en blanco, con el auto de blanco, digamos, recorriendo las dos provincias, digamos, para que la gente vaya dejando su registro con sus ideas, con sus sueños de constitución, porque de eso se trata, ¿no? Ir recogiendo lo que la gente está esperando que cambie, y a partir de este momento tan importante, este momento histórico. Y bueno, y agradecerte también, agradecer además a toda la gente que ha estado ahí y que va a estar después, porque obviamente esto lo vamos a dejar en las redes, y especialmente a Cauquenes, a todos mis conocidos, amigos de Cauquenes, a Humberto Aquebeque, a Alan Fuente Alba, que son las personas con las cuales más me relaciono allá, y que ojalá, bueno, tengan mucho éxito en las elecciones que vienen ahora, que son varias, pero a mí la que más me importa sin duda es la nueva constitución. Muchísimas gracias, Fernando. Precisamente, como tú señalas, vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales, Ricardo Montero Allende en todas las redes sociales, nuestra página web monteroallende.cl, de qué es lo que va a pasar hacia adelante. Pero probablemente vamos a tener un receso en que no se va a poder hacer campaña directamente pagada, y nosotros queremos hacer una apuesta allí por el contenido. Nosotros tenemos más de 18 columnas, 19 columnas en el Heraldo de Linares sobre contenido constitucional que hemos escrito durante los últimos 5 meses. Tenemos la base de la propuesta constitucional de los encuentros locales autoconvocados de la presidenta Bachelet. Tenemos todo lo que han escrito en hoja en blanco, y hemos ido complementando todo eso con las conversaciones que hemos tenido en la calle. Entonces vamos a ir presentando un poco más, nosotros teníamos un manifiesto constitucional base, y ahora lo vamos en buen chileno a enchular, y vamos a arreglarlo un poco con todo lo que le hemos seguido poniendo y arreglando y afinando. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente, Fernando, muchas gracias a todas las amigas y amigos del Maule Sur que nos acompañan hoy día, y cuando sea la fecha, yo les recomiendo votar Montero Allende constituyente. Buenas noches.